Las reformas económicas son necesarias, forman parte de la vida económica y de la vida política. Y las reformas afectan a la cohesión, pero no necesariamente han de perjudicar a la cohesión. De hecho, si miramos hacia el pasado, grandes reformas que se han hecho en los años 50, 60 o 70 tuvieron un impacto benéfico espectacular sobre la cohesión social. Sin embargo, yo creo que hoy las reformas, o algunas de las reformas que estamos llevando a cabo, están teniendo un impacto negativo en la cohesión. Y no es inevitable que sea así. Yo creo que está ocurriendo eso porque la estrategia de reformas no se está desarrollando de forma adecuada, es decir, no estamos teniendo en cuenta el conocimiento existente que nos permitiría diseñar mejor una combinación de reformas que favorezcan, por un lado, el mundo empresarial y reformas que, por otro lado, favorezcan también la cohesión. Eso fue posible en el pasado y creo que podemos volver a hacerlo.